Hola, continuamos con nuestros vídeos de resolución de problemas de selectividad de física del segundo bachillerato. Estamos con el bloque 4, física del siglo XX, y en este vídeo he decidido plantear una amalgama de cuestiones sobre efecto fotoeléctrico, porque en muchas ocasiones, aunque conocemos el fenómeno y más o menos podemos explicar lo que sucede, luego aparecen cuestiones en selectividad que nos pueden jugar una mala pasada, porque nos preguntan por detalles que no caemos, que no sabemos expresar. Vamos a ir viendo, los he agrupado un poco por temáticas de preguntas. Vamos a ver qué tal. En estas tres primeras vamos a empezar por la 5. Nos dice: indique por qué la existencia de una frecuencia umbral para el efecto fotoeléctrico va en contra de la teoría ondulatoria de la luz. Vale. Esto nos obliga a plantear la situación desde un punto de vista clásico en la pregunta 5. Y básicamente podemos decir que, según la teoría clásica, la intensidad de la luz es proporcional al módulo del campo eléctrico al cuadrado, y evidentemente sabemos que la fuerza eléctrica es proporcional al campo eléctrico. Por lo tanto, si la intensidad aumenta, entonces la fuerza eléctrica aumenta. Esa fuerza eléctrica que sufren los electrones, y por lo tanto la energía cinética de los electrones debe aumentar. Esto en principio lo planteamos para cualquier intensidad, y por lo tanto es lógico pensar que, independientemente de las características de la frecuencia de la luz incidente, debería haber una relación directa entre la intensidad de la luz y la energía cinética. ¿De acuerdo? Sin embargo, suceden dos cosas, ya que el efecto fotoeléctrico es un fenómeno cuántico. En primer lugar, la intensidad es proporcional al número de electrones emitidos, pero independiente de la energía cinética. Por otro lado, encontramos que, dada una intensidad y una frecuencia de la luz incidente, sabemos que hay una frecuencia umbral a partir de la cual hay extracción de electrones del metal. Sin embargo, por debajo de esa frecuencia umbral, independientemente del tiempo que esté la luz incidiendo sobre el metal, si está por debajo de la frecuencia umbral, no se obtienen electrones. Algo que también va en contra de la teoría clásica, porque en la teoría clásica habría que añadir aquí que si la intensidad, el tiempo de exposición aumenta, entonces el número de electrones debería aumentar. Tiempo de exposición del metal a esa luz incidente. Sin embargo, observamos que por debajo de una frecuencia umbral no hay electrones. ¿Vale? Básicamente quizás sean estas dos características que impiden explicar con la teoría clásica esa idea, ¿no?, de una frecuencia umbral. Vale, el apartado B nos dice: si una superficie metálica emite fotoelectrones cuando se ilumina con luz verde, razone si lo emitirá cuando sea iluminada con luz azul. Vale, aquí estamos otra vez hablando de la frecuencia umbral. La frecuencia verde es menor que la frecuencia azul.
Porque en el espectro visible sabemos que los tonos azules son más energéticos, una frecuencia mayor que los tonos verdosos. Si la frecuencia verde es mayor que la frecuencia umbral porque hay fotoelectrones, entonces con la frecuencia azul va a ser mayor que la frecuencia umbral, nada más que por la propiedad transitiva del menor que, ¿vale? Por lo tanto ya está razonado. Bien, vamos a resolver ahora el 15, que tiene una cierta conexión con el 5. Nos dicen, razone si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. A. La energía de los electrones emitidos por efecto fotoeléctrico no depende de la intensidad de la luz para una frecuencia dada. En efecto, no depende la energía de los electrones de la intensidad. Acabamos de decirlo anteriormente. En el propio experimento se descubre que esa intensidad es proporcional al número de electrones emitidos, pero independiente de la energía cinética, es decir, de la energía con la que salen los electrones del metal. Por lo tanto, el apartado A es verdadero, es una afirmación verdadera, y por lo que hemos dicho, por lo dicho en del 5. Si queremos concretar un poco más, sabemos que la energía cinética máxima que van a tener los electrones depende de la energía de la luz incidente, de los fotones incidentes, menos ese trabajo de extracción que es característico de cada metal, y es una energía que hay que suministrar a esos electrones para poder escapar de la ligadura del átomo. Esto depende de la frecuencia y esa supuesta frecuencia umbral, ¿vale? Básicamente, por conectar, ya que hemos sacado esta fórmula, podemos volver a conectar con la cuestión A anterior, y también podríamos decir que por qué la existencia de una frecuencia umbral no lo puede explicar la teoría ondulatoria, es decir, la teoría clásica. Básicamente porque ese trabajo de extracción que uno podría esperar que tienen los átomos, evidentemente los electrones están ligados a ese átomo, y por lo tanto, para poder escapar uno tiene que suministrarle energía, al igual que un objeto que está orbitando alrededor de un planeta, para escapar del campo gravitatorio hay que suministrarle energía. Sin embargo, uno lo que no espera es que haya una cuantización de los niveles energéticos. Es decir, que si tú no alcanzas una energía concreta, es imposible que el electrón pueda escapar. Y por encima de esa energía, el electrón puede escapar sin problemas, que es esa energía que viene dada por la frecuencia umbral, dado por ese trabajo de extracción. ¿Y qué ocurre? Pues que uno espera clásicamente que esa intensidad, como hemos dicho antes, ese tiempo de exposición, cuanto más tiempo estás radiando el metal con esa luz, se supone que los electrones van absorbiendo esa energía y llega un momento en que alcanzan la energía suficiente. Pero no es así, porque el fenómeno cuántico, al estar cuantizado, ocurre en un único proceso. Si el fotón tiene la energía suficiente, el electrón la absorbe y escapa del átomo, del metal. Si el fotón no tiene esa energía suficiente, el fotón va a pasar y el electrón no va a coger la energía del fotón. Solo cogerá la energía en el caso concreto de que tenga la energía suficiente para escapar o por encima de ella. ¿Vale? Bien. Apartado B. El efecto fotoeléctrico no tiene lugar en un cierto material al incidir sobre él luz azul, y sí al incidir luz naranja. Es una pregunta similar al apartado B del ejercicio 5.
Y en este caso es falsa. ¿Por qué? Porque nos plantean la situación al revés. Nos dicen que hay efecto fotoeléctrico con luz naranja. Y sin embargo, no hay cuando se incide luz azul. Y nosotros sabemos que la frecuencia del naranja es menor, muchísimo menor, que la del verde incluso, que la frecuencia azul. Entonces, si hay efecto fotoeléctrico con la frecuencia naranja, tiene que haber con la frecuencia azul. Muy bien. Y vamos a resolver la última cuestión que está relacionada con esta idea de las frecuencias umbrales y las intensidades. Nos dice, en un estudio del efecto fotoeléctrico se realiza la experiencia con dos fuentes luminosas. Es decir, tenemos el experimento A y el experimento B. Una de intensidad I y frecuencia ni. Ahí nos están poniendo la letra griega ni, que es lo mismo que es equivalente a poner la frecuencia. ¿Vale? Por lo tanto, I, F. Y la otra fuente tiene una intensidad I partido por 2, 2F. Y ahora nos dicen, sabiendo o si la frecuencia es mayor que la frecuencia umbral, es decir, sabemos que F es mayor que F sub 0, razona A, ¿con qué fuente se emiten electrones con mayor velocidad? Vale, para mí la cuestión 9 de esta primera diapositiva es la más interesante y vamos a ver muy bien por qué tanto con el apartado A como con el apartado B. Fijaos que nos hacen comparar dos experimentos de efecto fotoeléctrico distintos con dos fuentes de luz diferentes. Entonces, ¿con cuál se van a emitir electrones con mayor velocidad? La energía cinética está asociada con la velocidad directamente, lo sabemos, y será precisamente el análisis de la fórmula de la energía cinética la que nos permita responder a esa cuestión. En el caso A, como la energía cinética máxima es la energía del fotón menos el trabajo de extracción, o lo que es lo mismo, HF menos HF sub 0, evidentemente en el experimento A la frecuencia es menor que en el experimento B y por lo tanto esta diferencia dará un resultado mayor en el experimento B. De manera que entonces en el experimento B los electrones tendrán mayor velocidad. El apartado B es aún más interesante. Dice, ¿con qué fuente la intensidad de la corriente fotoeléctrica es mayor? Vale, la intensidad sabemos que es la carga partido por el tiempo. La intensidad de corriente es Q partido por T. ¿De acuerdo? Vale. De entrada hay que tener cuidado porque nos están planteando nos están preguntando por la intensidad de la corriente, pero la corriente fotoeléctrica, no la intensidad de la luz. Es decir, no es esta ahí, sino la intensidad de corriente que forman los electrones que escapan del metal y recordemos que se recogen a través de una diferencia de potencial, pues van desde el cátodo al ánodo, etc. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo saber yo si la intensidad es mayor o menor? Pues evidentemente entendemos que la unidad de tiempo es la misma para ambos, pues aquella que tenga mayor carga. Y si es más carga quiere decir que hay más electrones fluyendo en esa corriente. Pues bien, fijaos que en la cuestión 5 hemos dicho que en el experimento se observa esto, que la intensidad de la corriente es proporcional al número de electrones emitidos, pero independiente de la energía cinética. Entonces, como la intensidad es proporcional al número de electrones emitidos,
entonces en el experimento A habrá más electrones emitidos. Por lo tanto, es lógico pensar que la corriente de intensidad I de los electrones será mayor en el experimento A. Esta cuestión podría llevar a error, porque podríamos pensar primero en la corriente, cuando nos preguntan por la intensidad, pensar en la intensidad de la luz incidente. Y ya sería el caos máximo. Otra situación que se podría plantear es, pienso en la intensidad de los fotoelectrones y entonces digo, bueno, como los electrones, a fin de cuentas, viajan con mayor velocidad en el experimento B, pues es lógico pensar que la corriente será mayor. No exactamente. Porque al ser la mitad de la intensidad, están llegando la mitad de los fotones que llegan en el experimento A al metal. Y como en los dos casos se produce efecto fotoeléctrico, va a haber un flujo de electrones mucho mayor en el experimento A que en el experimento B. Va a haber el doble de electrones emitidos. Eso sí, esos electrones van a tener una velocidad menor y por lo tanto el potencial de frenado, es decir, esa diferencia de potencial que nosotros de manera externa introducimos en el sistema del efecto fotoeléctrico para frenar los electrones y cortar la corriente, ese potencial de frenado es la energía cinética máxima, ¿no? Sabemos que existe esta equivalencia. Pues ese potencial de frenado V sub 0 va a ser menor en el experimento A que en el experimento... en el experimento A va a ser menor que en el experimento B. Vamos a necesitar hacer una diferencia potencial más pequeña para frenar los electrones, pero la intensidad de los electrones de la corriente que forman va a ser mayor, ¿vale? Cuidado porque son cosas que pueden llevar a error. Vamos a pasar a la siguiente tanda de cuestiones que se relacionan entre sí. Aquí tenemos dos que dicen lo siguiente. Empezamos por la 32. Razones si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Seguimos con el efecto fotoeléctrico. A. Los electrones emitidos en el efecto fotoeléctrico se mueven con velocidades mayores a medida que aumenta la intensidad de la luz que incide sobre la superficie del metal. Vale. Vuelven a conectar con esa idea clásica de que cuanto mayor es la intensidad, mayor será la velocidad de los electrones, y sin embargo nosotros sabemos que en el experimento, al ser un fenómeno cuántico, no sucede así. Esta afirmación es falsa. La intensidad es independiente de la energía cinética de los electrones. La energía cinética depende de la frecuencia de la luz incidente, como ya hemos explicado pormenorizadamente en las cuestiones anteriores. Apartado B. Cuando se ilumina la superficie de un metal con una radiación luminosa, solo se emiten electrones si la intensidad de la luz es suficientemente grande. Volvemos a estar en la misma situación que antes. Están muy relacionados con las cuestiones previas. El tiempo de exposición también es falsa, evidentemente. El tiempo de exposición del metal a la luz no influye en la extracción. El tiempo de exposición no influye en la extracción de electrones. La intensidad solo influye
en el número de fotones que alcanzan al metal, pero sin la frecuencia adecuada. Como bien sabemos, frecuencia mayor o igual que la frecuencia umbral, no habrá efecto fotoeléctrico. Interesante esta afirmación que hemos introducido, que la intensidad, cuanto mayor sea la intensidad, más fotones alcanzan el metal, porque la intensidad es directamente proporcional al número de fotones. Pues bien, vamos a ver esa cuestión 2. Nos dice, comente las siguientes afirmaciones. El número de fotoelectrones emitidos por un metal es proporcional a la intensidad del haz luminoso incidente. De nuevo la misma pregunta. Vemos que se repite de distintas formas, ¿vale? El número de fotoelectrones emitidos por un metal es proporcional a la intensidad del haz luminoso incidente. Eso es cierto, eso es verdadero. Cuidado porque uno ya está esperando que le pregunten a lo mejor algo que es falso y en realidad te están haciendo preguntas sobre el mismo tema, pero algunas falsas, otras verdaderas. La intensidad es directamente proporcional al número de electrones emitidos. ¿Por qué? Porque la intensidad es proporcional al número de fotones. Si los fotones tienen la frecuencia suficiente, habrá extracción. Si nosotros ya estamos observando extracción de electrones por parte del metal, aumentar la intensidad va a influir en el número de electrones que van a salir. Todo. La energía cinética máxima va a ser la misma. El potencial de frenado va a mantenerse, pero vamos a conseguir mayores electrones, como hemos visto en la cuestión 9 previa. Pregunta B. La energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos por un metal aumenta con la frecuencia del haz de luz incidente. Esta es también verdadera. Sabemos que la energía cinética depende de la energía del fotón menos el trabajo de extracción. Si nosotros modificamos la frecuencia, si la frecuencia crece, si F aumenta, entonces la energía cinética va a aumentar. Muy bien, dos cuestiones que visto lo visto ya con todo lo que llevamos de vídeo son muy sencillas. Pasemos a otro bloque. En este nos dice, vamos a resolver primero la pregunta 6. Explique brevemente en qué consiste el efecto fotoeléctrico. Vale. No vamos a explicar brevemente aquí en qué consiste, nos remitimos al vídeo de teoría donde se explica con todo lujo de detalles, aunque ya la propia resolución de todas las cuestiones da una idea, ¿vale? Me interesa más la pregunta B, que dice lo siguiente. ¿Tienen la misma energía cinética todos los fotoelectrones emitidos? Gran pregunta. Uno podría esperar que sí, pero la respuesta es no. Vamos a expresarlo primero con las fórmulas y ahora sí eso escribimos. No pueden tener todos la misma energía cinética. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que la energía cinética máxima es igual a la energía del fotón incidente menos el trabajo de extracción, ¿no? Como hemos visto ya en varias ocasiones. ¿Por qué introducimos aquí esta idea de máxima? Pues básicamente
porque esa energía cinética sería la energía de un electrón que está dispuesto de forma que al saltar del metal está situado, digamos, perpendicularmente a las placas paralelas de la diferencia de potencial que nosotros hemos establecido. Fijaos, vamos a hacer un pequeño dibujo que yo creo que se va a entender mejor. Nosotros tenemos la siguiente situación. Todo esto, este es el metal, ¿vale? Y nosotros colocamos un galvanómetro para medir diferencias de potencial y situamos una diferencia de potencial entre el metal y esta parte de aquí que nosotros le vamos a llamar ánodo, ¿vale? Y a esto cátodo. Entonces, al colocar esta diferencia de potencial, lo que estamos generando esquemáticamente tenemos los fotones llegan y entonces los electrones saltan. Y nosotros no tenemos otra forma de medir la velocidad a la que esos electrones viajan, la energía cinética con la que salen. Nosotros podemos determinar esa energía cinética máxima a partir de esta diferencia de potencial que nosotros de manera artificial colocamos. ¿Por qué? Porque medimos qué potencial tenemos que establecer, que es el potencial de frenado, para conseguir que la corriente de fotoelectrones que se genera aquí entre el cátodo y el ánodo cese. Porque nosotros sabemos que Q, V sub 0, que es el potencial de frenado, tiene que ser igual a esa energía cinética máxima. ¿Vale? Esquemáticamente, ¿qué tenemos? Pues un problema que hemos planteado en muchas ocasiones en el campo eléctrico. Tenemos un campo eléctrico uniforme, digamos, donde hemos establecido una diferencia de potencial, que es este potencial que tenemos aquí. Entonces, un electrón está inicialmente aquí, cuando salta del metal y tiene una energía cinética. Pero claro, como hay un campo eléctrico, surge una fuerza eléctrica en sentido contrario que va en función del potencial que haya en esta placa. Y es eso precisamente lo que hacemos, frenar. Calculamos o sabemos qué diferencia de potencial hemos tenido que aplicar, podemos saber esa energía cinética. Pero claro, todos los electrones van a saltar igual, porque claro, un electrón que por la disposición del metal, por cómo llega el fotón, ahí se produce una colisión entre las partículas en la que el electrón absorbe el fotón y salta. Un electrón que salga en una situación como la que tenemos dibujada aquí, lo que podemos llamar situación A, adoptará la energía cinética máxima. Sin embargo, pudiera haber un electrón que salta con una velocidad tal que así. Y la fuerza eléctrica sigue siendo en esta dirección. Entonces, esta situación B, el electrón de B, el electrón de A, puede tener la energía cinética máxima
pero el electrón de B va a tener una energía cinética que va a ser menor que la energía cinética máxima, porque esa fuerza eléctrica va a frenar con mayor facilidad el flujo, el viaje del electrón, ¿vale? Por lo tanto, no pueden tener la misma energía cinética, y de ahí que coloquemos aquí el concepto de energía cinética máxima, ¿vale? Evidentemente entendemos que todos los fotones, que en una situación ideal todos los fotones tienen la misma frecuencia, toda la intensidad de la luz pues vienen todos con la misma frecuencia, mayor que la frecuencia umbral, y entonces se produce. Pero claro, la colisión que tiene lugar, cómo el electrón salta del metal y el viaje que tiene que hacer desde el cátodo al ánodo, si es un viaje en línea recta, así, de manera perpendicular a las placas, pues sí adopta la energía cinética máxima. Si el viaje no es perpendicular a las placas, entonces no va a ser así, ¿vale? Esto es una cuestión un poco rara, pero que podrían preguntarla, ¿vale? Bien. Vamos a ver la pregunta 10. Dice, razones si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. A. La emisión de electrones se produce en cierto tiempo después de incidir los fotones, porque necesitan acumular energía suficiente para abandonar el metal. Esto ya lo hemos comentado. No hay tiempo de retraso, porque la intensidad de la luz esté un tiempo ahí incidiendo sobre el metal, no se va a producir efecto fotoeléctrico. Este es otro fenómeno, otra característica del fenómeno que lo hace cuántico, distinto de la física clásica, y es el hecho de que uno podía esperar un retardo desde que el electrón absorbe el fotón y salta, la radiación incidente y salta. Sin embargo, esto es totalmente falso. El fenómeno de absorción del fotón por parte del electrón es instantáneo si el fotón tiene una frecuencia mayor o igual que la frecuencia umbral. Si no, el electrón pasa del fotón, digamos, ¿vale? Apartado B. Si se triplica la frecuencia de la radiación incidente sobre un metal, se triplicará la energía cinética de los fotoelectrones. Vale. Aquí nos plantea una situación donde F' es igual a 3F. Entonces la energía cinética prima va a ser igual a HF' menos HF sub 0. Y tendremos la energía cinética que va a ser igual a HF menos HF sub 0. Yo triplico y tengo que la energía cinética prima es igual a H3F menos HF sub 0. Y aquí tengo HF menos HF sub 0. Entonces, EC' partido EC va a ser igual a H3F menos F sub 0 partido por HF menos F sub 0. Y no exactamente, tenemos una situación como esta. 3F menos F sub 0 partido F menos F sub 0, ¿vale? Bueno, aquí se me ha comido. Tal. Entonces, se triplica exactamente. Si queremos poner el trabajo de extracción, en vez de, pues como podemos comprobar, no es exacto. No es exactamente
C' no es 3F. ¿Vale? Cuidado porque nos puede llevar a error, porque yo ahora llevo aquí despejo y tendría C' que multiplica a f menos f sub 0 es igual a 3f menos f sub 0 por f. ¿Vale? Entonces no es exactamente el triple de la frecuencia, es de la energía cinética. ¿De acuerdo? Es mayor, pero no se triplica directamente, ¿vale? Ese signo menos aquí en la diferencia hace que no haya una relación directa, exacta, ¿vale? Entonces eso complica. Bueno, vamos a pasar a la siguiente cuestión. La siguiente relación de cuestiones nos dice, nos quedan dos más. Vamos a empezar con la 13. Dice, comente las siguientes afirmaciones relativas al efecto fotoeléctrico. De nuevo, A, el trabajo de extracción de un metal depende de la frecuencia de la luz incidente. Eso es falso. El trabajo de extracción es característico del metal y por lo tanto no puede depender de la luz incidente, si es característico del metal. Y el apartado B nos dice, la energía cinética máxima de los electrones emitidos varía linealmente con la frecuencia de la luz incidente. De nuevo, otra pregunta que nos relaciona la intensidad de la luz con la energía cinética. También es falso porque la intensidad es independiente de la energía cinética, como ya hemos explicado. Venga, cuestión 39. Explique la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico. Otra vez, eso no lo vamos a centrar. Nos vamos a centrar en el apartado B, que dice, razone cómo cambiarían el trabajo de extracción y la velocidad máxima de los electrones emitidos si se disminuyera la longitud de onda de la luz incidente. Vale. El trabajo de extracción no cambiaría. ¿Por qué? Porque es característico de cada metal. A mí me da igual la luz incidente como sea. Y como hemos visto, la energía cinética máxima depende de la energía del fotón menos el trabajo de extracción. Entonces esa energía cinética máxima va a ser hc partido lambda menos ese trabajo de extracción. Entonces, si lambda, ¿de acuerdo? Si lambda si se disminuyera la longitud de onda de la luz incidente. Se disminuye la longitud de onda, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que aumenta la frecuencia. Si lambda disminuye, entonces vemos por la expresión que la energía cinética máxima pues va a aumentar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Pasamos a las últimas relaciones de cuestiones. Vemos que este grupo de aquí es bastante sencillo. Se centra en la idea de que el trabajo de extracción es característico del metal y no depende de la intensidad de la luz incidente. Y por último tenemos una cuestión 3, bastante especial, que nos dice lo siguiente. Se llama diferencia de potencial de corte de una célula fotoeléctrica V sub C a la que hay que aplicar entre el ánodo y el fotocátodo para anular la intensidad de corriente. Nos está comentando ese potencial de corte del que hemos hablado anteriormente para explicar lo de la energía cinética de los electrones. Dibuje y comente la gráfica que relaciona V sub C con la frecuencia de la luz incidente y escribir la expresión de la ley física correspondiente. Vale. Esta gráfica
más o menos de esta manera. Vamos a colocar aquí el potencial de corte. Bueno, nos dicen V sub C. Y aquí vamos a colocar la frecuencia, ¿vale? De la luz incidente. Pues da la casualidad de que hay una relación lineal. Es algo tal que así, situando aquí la frecuencia umbral. ¿Eso qué quiere decir? Pues, porque nos dicen que la ley física correspondiente, que la frecuencia, a medida que aumenta, fijaos que para valores menores que la frecuencia umbral no hay potencial de corte porque no hay electrones. En el momento en que se alcanza la frecuencia umbral, empieza a haber un potencial de corte. A medida que la frecuencia es mayor que la frecuencia umbral, cada vez es necesario aplicar una diferencia de potencial mayor para acabar con la corriente de los electrones que saltan del metal. Esto es tan fácil como conectar. Nos piden conectar en una fórmula esa ley física. Sabemos que la energía cinética es la energía de los fotones menos el trabajo de extracción, y la energía cinética, bueno, máxima es Q por SV sub C. Por lo tanto, VC va a ser igual a H partido por Q F menos trabajo de extracción partido por Q. Entonces esto lo ponemos en valor absoluto. Esta es la ley física que, como podemos comprobar, es una recta. Una recta del tipo y igual y de x igual a mx más n. Porque v sub 0 partido por q es la n, es la ordenada en el origen, y aquí tenemos la pendiente m, donde la variable es la frecuencia, la x, ¿vale? Podemos ver que la pendiente dependerá, veamos que la pendiente h partido por q, eso es constante, y el trabajo de extracción, lo que es la ordenada en el origen, sí va a variar, eso sí va a variar. Por lo tanto, lo que vamos a observar es que esta pendiente es siempre la misma, y lo que vamos a ver es que se mueve, se desplaza, puede ser alguna de estas. ¿Por qué? Porque va cambiando la ordenada en el origen, pero la pendiente de la fórmula o de la ley física que relaciona el potencial de corte con la frecuencia siempre presenta la misma pendiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Apartado B. ¿Dependerá la gráfica anterior del material que constituye el fotocátodo? Es decir, ¿va a depender la gráfica del metal? Evidentemente, lo acabamos de decir. Como la ordenada en el origen depende del trabajo de extracción, que es característico del metal, va a hacer que esta gráfica se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, porque va a determinar la frecuencia umbral. Ese trabajo de extracción es fundamental. ¿Puede determinarse la constante de Planck a partir de una gráfica experimental de V sub C frente a la frecuencia de la radiación incidente? Pues, teniendo la gráfica, evidentemente es posible, conociendo el punto de corte de la gráfica con el eje horizontal, tendríamos la frecuencia umbral y sería posible despejar la H. Bastaría con sustituir, nosotros sabemos que el trabajo de extracción es HF sub 0, se puede sacar la H, factor común, y llevar todo dividiendo, todo lo demás dividiendo aquí a la izquierda, dejando la H del trabajo de extracción, evidentemente, y sería posible. Para una frecuencia podría sacar la H y podríamos sacar los valores. En concreto, Millikan
entre 1912 y 1917 utilizó esta expresión, ¿vale?, para intentar experimentalmente explicar el efecto fotoeléctrico que ya había teóricamente explicado Einstein, ¿no? Recordemos que de primeras a Einstein pues no se le hizo mucho caso cuando planteó esta idea del efecto fotoeléctrico como cuantización de la radiación, ¿vale? Pero se puede, ¿vale? Y además, Millikan en estos experimentos dedujo el valor de la constante H, y muy similar al obtenido por Planck a partir del cuerpo negro. Así que estos resultados, estos hechos, pues de alguna forma corroboraron la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico y le dieron un peso importante para que luego en 1922 le dieran el premio Nobel. Bien, y el ejercicio 27 nos dice: explica el proceso de emisión fotoeléctrica por una superficie metálica y las condiciones necesarias para que se produzca, es decir, explique el efecto fotoeléctrico, y esas condiciones necesarias sabemos que es la frecuencia de la luz incidente, ¿vale? Razone por qué la teoría clásica no puede explicar el efecto fotoeléctrico. Esta cuestión 27 vuelve a conectar con la primera cuestión que tuvimos al principio, y no hay nada nuevo bajo el sol. Básicamente habría que comentar en primer lugar lo de la teoría clásica. La teoría clásica defiende, primero, que la intensidad tiene que ser proporcional a la energía cinética. Sabemos que es falso, son totalmente independientes, por lo tanto no puede explicar eso. En segundo lugar, uno espera que la energía de la onda electromagnética sea uniforme, esté uniformemente distribuida. Entonces esperamos un retardo en la emisión de electrones, en la teoría clásica, algo que no sucede. Y además, una tercera cosa, y es que hay valores de la intensidad para los que no hay efecto fotoeléctrico. Por mucho tiempo que esté expuesto el metal, no llega un momento en que los electrones absorban toda la energía suficiente para saltar. Estos tres fenómenos, la teoría clásica los propone, los postula y no se cumplen. No se cumple ninguno en el efecto fotoeléctrico, porque es un fenómeno cuántico. Y ya sabemos que tenemos que postular la cuantización de la radiación, como hizo Einstein, para explicar ese proceso de absorción de la energía del fotón por parte del electrón de manera instantánea, siempre que el fotón presente la energía suficiente en base a su frecuencia, esa frecuencia umbral mínimo para saltar, ¿vale? Pues bien, hasta aquí el vídeo sobre cuestiones de efecto fotoeléctrico. Creo que hemos amasado tranquilamente el pan del efecto fotoeléctrico para que lo tengamos bien hecho, bien formado, y así podamos entenderlo bien de cara a explicar las diferentes cuestiones que se presentan en selectividad. Algunas más raras, otras que se repiten bastante, pero es importante, como digo, tener siempre en mente el fenómeno.